¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Lucas Nicolai Tantoy Massini. Hoy es martes 25 de agosto y para las 10:30 le doy la bienvenida a la charla. Muchas gracias por sumarse a la charla llamada ¿Cómo funciona un programa de mejoramiento de maíz con una visión local y una visión global? Arrancamos este ciclo de charlas dentro del Congreso número 28 de APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde. A lo largo de la presentación que estamos a punto de ver, ustedes podrán enviar preguntas en la sección que se ve a la derecha de sus pantallas y al final de la presentación yo les estaré presentando estas preguntas. En base a la cantidad de preguntas, vamos a intentar realizarlas todas, por lo tanto les recomendamos que las hagan durante todo el transcurso. No olviden pasar por el espacio de APRESID dentro del hall comercial, donde encontrarán toda la entrevista en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo. A continuación voy a presentar brevemente a Ignacio Martínez Martínez para dar inicio a la presentación. Ignacio es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. En la actualidad se desempeña como breeder de maíz para Limadre, Argentina, y anteriormente fue gerente de investigación de maíz en Asociados Don Mario, Sociedad Anónima. Ahora sí, los dejo con Ignacio y su charla de cómo funciona un programa de mejoramiento de maíz con una visión local y una visión global. Adelante. Mi nombre es Ignacio Martínez Martínez, me desempeño como Hybrid Breeder en la empresa Limagrena Argentina. Y esta es la introducción a nuestra charla que vamos a tener en el día de hoy, que tiene como título ¿Cómo funciona un programa de mejoramiento de maíz con una misión local y una visión global? La idea es hacer este video como presentación introductoria y luego vamos a tener una sesión de preguntas donde vamos a poder interactuar en vivo y en directo en función a los conceptos que vamos a revisar a continuación. Vamos a empezar por un marco conceptual donde nosotros podemos entender que los cereales, los granos, los tubérculos y las raíces son el principal suplemento de energía de la dieta animal. Y dentro de los cereales y granos, las especies de mayor importancia son el trigo, el maíz, la soja y el girasol. Esto es a nivel mundial y particularmente en la Argentina este año se cultivaron cerca de 6.200.000 hectáreas con una proporción entre un 15 y un 20% de esta superficie de silaje. Para que sepamos o para seguir introduciéndonos en el tema, nosotros podemos decir que dentro de lo que son las estimaciones de las pérdidas de los cultivos extensivos, los eventos de mayor impacto son las sequías, el exceso hídrico, las heladas y el granizo. Donde nosotros podemos ver que la sequía está impactando en el 55% de las pérdidas de rendimiento en los cultivos extensivos, así como los excesos de agua. O sea que ya estamos viendo que el agua es un factor muy importante dentro de lo que son los cultivos extensivos, que son estas famosas fábricas sin techo. Para provocar un poquito la discusión y para seguir hablando acerca del maíz ahora en particular, podemos pensar con datos reales de la campaña 2019. Hay una competencia que en Estados Unidos que se denomina Corn Warriors, que de alguna manera son los guerreros del maíz, donde nosotros estamos viendo en sintonía real rindes de cerca de 40.000 kilos por hectárea. Siendo que el primer puesto en el concurso bajo riego lo obtuvo David Hula en Virginia y el segundo puesto lo obtuvo Randy Dowdy en Georgia. Estos son rindes del 2019 porque todavía la campaña de Estados Unidos no ha terminado, los concursos de este año, los datos de los concursos de este año todavía no están relevados, pero bueno, estamos viendo que realmente la frontera del rendimiento está alta. La posibilidad fisiológica del maíz de explorar rendimientos de cerca de 40.000 kilos por hectárea es una realidad. Podemos discutir la escala, la eficiencia del uso de los insumos, inclusive los márgenes económicos que pueden dar las distintas producciones, pero sin embargo, y sin ningún lugar a dudas, creo que el potencial en el maíz está. Y eso me da pie para hablar un poquito de los principales aspectos ecofisiológicos que determinan el rendimiento. Nosotros
como sabemos, para que un cultivo produzca rendimiento tiene que acumular biomasa. Para que la acumulación de esta biomasa está en directa relación con la radiación solar interceptada durante el ciclo del cultivo. Y en el caso del maíz, el rendimiento está dado por la biomasa que se particiona a granos, o sea, el índice de cosecha. ¿Dónde trabajan los breeders? Y ahora es donde empezamos a trabajar o a conversar un poquito acerca de los programas de mejoramiento genético vegetal. ¿Dónde trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos en la construcción de biomasa y en el índice de cosecha. A más biomasa, más rendimiento, hasta un plató. Este plató tiene que ver con el índice de cosecha. Entonces, de alguna manera, los breeders, los mejoradores, siempre ponemos el foco o en la acumulación de biomasa o en el índice de cosecha, siendo que la acumulación de biomasa puede ser ciclo. Entonces nosotros habitualmente vemos que los maíces, hay una relación directa entre el ciclo y el rendimiento. Y esto está explicado fundamentalmente por la cantidad de biomasa acumulada. A una mayor biomasa acumulada con un índice de cosecha constante, el rendimiento va a ser mayor. A una menor biomasa con un mismo índice de cosecha, el rendimiento va a ser menor. Entonces, ¿cuáles son las dos variables que tenemos los breeders para trabajar? Cantidad de biomasa e índice de cosecha. Por supuesto, hay uno que es el camino corto o el más fácil y uno que es el camino un poco más complicado, que es el camino más fácil, el camino más corto es aumentar el ciclo. De esa manera nosotros no interferimos en el índice de cosecha, que fundamentalmente funciona a través de las eficiencias, lo cual todos sabemos que trabajar sobre las llaves de las eficiencias en un sistema ecofisiológico es muchísimo más complicado. Entonces, realmente estas son las variables que nosotros como breeders tenemos en cuenta. Sabiendo esto, también debemos saber que hay una máxima de los mejoradores, y acá cito al ingeniero Papadakis, que no existe un suelo lo suficientemente fértil y equilibradamente húmedo que permita expresar todo el rendimiento potencial del maíz. Esta transparencia intenta atar las transparencias que venimos viendo, hablando de los rindes máximos y de las eficiencias. Y particularmente a mí me gusta poner esta diapositiva porque está la foto de mi mentor, que es Raúl Mella, que fue uno de los grandes maestros de este oficio y de esta profesión, donde él siempre remarcaba esto, ¿no? Y remarca esto. Al lado de estas fotos están los quiebres de rendimiento de Estados Unidos cuando se empezó a trabajar con híbridos simples y donde realmente se vio el impacto del progreso genético en los rendimientos promedios de Estados Unidos a partir de los años 50. Entonces, ahora sabiendo que nosotros como nunca vamos a poder explorar el potencial máximo de un maíz, según lo que dijo el ingeniero Papadakis, tenemos que saber cuál es nuestro negocio. Nuestro negocio es la ganancia genética. Nuestro negocio es la ganancia genética. La ganancia genética se traduce en ganancia monetaria. Básicamente, ¿cuál es la fórmula en la cual nosotros nos basamos para hablar de ganancia genética? Es una fórmula que indica el delta de ganancia genética por año, que si ustedes ven esta fórmula, la I es la intensidad de selección, el R es la precisión de esa selección, el sigma es el desvío estándar del germoplasma involucrado, quiere decir la variabilidad, y toda esta fórmula está dividida por el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo que nosotros tomamos para hacer una generación. Entonces, si ustedes analizan esta fórmula lógica, van a poder interpretar rápidamente que una de las claves de la ganancia genética es el tiempo. El tiempo que nosotros tomamos en reciclar nuestra genética. Por más que nosotros seamos muy intensos en la selección, muy precisos y tengamos una variabilidad en nuestro germoplasma muy buena, si esto lo reciclamos lentamente, nuestra ganancia genética va a ser baja. Entonces,
Por eso que los breeders siempre corremos a través del tiempo. Nosotros los breeders estamos permanentemente intentando acortar los ciclos de reciclado de las líneas. Entonces, ¿y por qué? Justamente porque a menor tiempo va a ser mayor la ganancia genética, ¿sí? Esto tiene que ver con ¿qué? Con que el objetivo de los breeders es hacer mejor, nuevas líneas rápidamente. Esta es la clave de uno de los procesos de breeding modernos que estamos aplicando hoy en los programas de mejoramiento genético vegetal en empresas comerciales. Para esto, ¿con qué contamos? Para esto contamos con dos áreas fundamentales. Una es el área de testing y otra es el área de breeding. Sería una el área de evaluación y otra el área de mejoramiento per se. Los programas de mejoramiento básicamente se dividen en este tipo de áreas, donde el testing son los faros o la evaluación son los faros para tomar decisiones en el breeding. Nosotros evaluamos a través de ensayos comparativos de rendimiento y eso nos brinda información acerca de las acciones que tenemos que tomar en breeding. Llámese, las líneas ganadoras son las que deben reciclarse, las líneas perdedoras son las que deben descartarse. Para eso nosotros aplicamos en testing diseños estadísticos avanzados, hacemos RepCheck, Sparse, RCV. También utilizamos herramientas de fenotipado a través de drones o inclusive de notas visuales o de score visual. Y además también lo que hacemos un fenotipado del ambiente, en términos de cantidad de agua disponible, temperatura, humedad relativa, etc. Entonces, el testing lo que hace es recopila información y el breeding lo que hace interpreta y toma decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que toma? Hacer cruzas biparentales, cruzas múltiples, cruzas sintéticas. Y a través de estas cruzas, luego desarrolla la fábrica de líneas, que puede ser a través de distintos procesos. Llámese SSD, DH. Con estos procedimientos nosotros fabricamos líneas. Fabricamos los padres que luego van a ser combinados en híbridos para su evaluación a campo. Ese sería un poco el esquema de los programas de mejoramiento. El testing evalúa los híbridos y el breeding toma decisiones sobre los padres. En pocas palabras, nosotros a través de los hijos evaluamos a los padres. Y así de esa manera nosotros podemos hacer un escalonado de rendimiento siempre combinando los mejores padres o los padres ganadores. Que si uno se pone a pensar, en realidad uno lo que está combinando, y después vamos a abordar algo de esto, pero también lo dejo para la ronda de preguntas, uno en realidad lo que está combinando son alelos ganadores, son porciones de ADN ganadoras. Las líneas es un foco de estudio, pero si nosotros podemos incorporar la biología molecular, llámese la genética molecular, vamos a poder cambiar el foco y pasar de una línea a una porción de ADN. Y eso es lo que nosotros actualmente estamos aplicando en lo que se llama breeding molecular. Entonces, todo este testing, todo este breeding tiene un arraigo operativo a nivel local. ¿Dónde estamos trabajando? Nosotros estamos trabajando en Pergamino, en Río Cuarto, en Miramar y en Jesús María. ¿Dónde hacemos? Selección de líneas, padres, selección de híbridos, hijos, producción de híbrido, avance de generaciones, conversiones biotecnológicas. Eso fundamentalmente está en nuestra casa central en Pergamino. Y además utilizamos Río Cuarto y Jesús María como bases operativas para la selección de algunos traits agronómicos en particular. Llámese virus, estrés a calor, tolerancia a tizón, etc. Estas bases operativas locales, que están a lo largo de toda la Argentina, de toda la región productiva de nuestra Argentina, desde el norte de Córdoba hasta el sudeste de la provincia de Buenos Aires, nosotros trabajamos en toda esta área, en toda esta gran medialuna agrícola de la Argentina, para lo que son madureces templadas,
pero no dejamos de pensar o no dejamos de tener una visión global. Nosotros interpretamos que en la Argentina hay condiciones agroecológicas únicas, pero también repetibles en otras partes del mundo. Entonces, actualmente nosotros estamos divididos en Limagrain, en el mundo, en distintos horizontes que están definidos por las latitudes del globo. Entonces, en esta filmina nosotros podemos ver donde nosotros, si bien trabajamos en 3 centros operativos en Argentina, en realidad estamos trabajando en 71 centros a nivel mundial. Invertimos más de 100 millones de euros anualmente en el mejoramiento genético de maíz y dividimos el globo en fundamentalmente 2 secciones, templados y tropicales. Nosotros como Argentina estamos dentro de lo que se llama la madurez templada o el grupo templado, en lo que refiere a maíz, e intercambiamos genética con distintas partes del mundo. Argentina, Sudáfrica, centro de China, sur de Francia, norte de Italia y centro y sur de Estados Unidos. Todos los sitios que trabajan en esas latitudes están íntimamente relacionados y compartimos gran parte de los procedimientos para el mejoramiento genético vegetal que estamos aplicando hoy en día en nuestro país. Y esto también implica que nos estamos nutriendo y de alguna manera retroalimentando entre los distintos programas, donde las condiciones agroecológicas, por supuesto, pueden ser únicas de un sitio, pero son compatibles con muchos otros sitios de otras latitudes. Entonces, nosotros conformamos un grupo mundial de mejoradores para poder no solamente hacer avances a nivel país, sino también avances a nivel mundial, en lo que se refiere a tolerancia a enfermedades, fronteras de rendimiento y sobre todo la búsqueda y la persecución de los hitos de rendimiento en el cultivo. Para esto nosotros, si bien nos nutrimos de ensayos comparativos de rendimiento a campo, digamos, experimentos a campo, cruzamientos y evaluación, también utilizamos técnicas de breeding molecular. Y para esto déjenme introducir otra foto. La foto, o de alguna manera la filmina, la diapositiva del globo terráqueo se ve convencionalmente de la manera que la estamos viendo, pero si nosotros nos introducimos al mundo molecular, la vamos a poder ver de la siguiente manera. Esto es lo que nosotros llamamos la galaxia de Limagrain. Acá están todos los breeders, todas las líneas, todos los grupos interpretados en una galaxia, en una constelación de ADN. Cada uno de esos puntos que ustedes ven en el gráfico es una identidad genética de las líneas que nosotros estamos trabajando actualmente en el programa. Cada color refiere a un grupo racial o un grupo específico dentro del maíz. O sea que, y además, bueno, no sé si lo van a poder ver en el gráfico, además hay unas tenues líneas, que esas líneas interpretan la relación de parentesco entre los distintos puntos o en las distintas estrellas de esta constelación. Pero para que quede claro, nosotros actualmente estamos trabajando con este nivel de información donde nosotros podemos identificar cada uno de los puntos, identificarlo en su ADN, en su constitución genotípica y poder de esta manera ese individuo cruzarlo con un individuo de otra familia que nos permite explorar no solo su poder aditivo, sino su poder epistático o su poder heterótico, que eso es muy importante al momento de construir un híbrido. Que si bien no viene a esta charla, es importante que ustedes identifiquen que los programas de híbridos
trabajan sobre la epistasis, trabajan sobre la combinación de las distintas gametas, de los distintos gametos y cómo interaccionan entre ellos, no solo a nivel aditivo, sino también a nivel epistático, y para esto utilizamos este gráfico, esta galaxia, intentando obtener el mayor valor heterótico entre distintos grupos raciales, entre distintas estrellas de las constelaciones más distantes. Entonces, nosotros con esta información trabajamos día a día. Esto parece un poco virtual, pero la verdad que nosotros trabajamos con esta información día a día, caracterizando las líneas a nivel genotípico, combinando las líneas por su valor de breeding o por su valor de híbrido, y realmente interpretando altos modelos de bioestadística para poder obtener la mayor ganancia genética al terminar cada reciclado o cada intervalo de reciclado de germoplasma. Entonces, para finalizar, espero haber podido disparar algunas preguntas, espero haber podido explicar un poco los fundamentos de los programas de breeding, donde no solamente tenemos un trabajo experimental a campo, intenso, profundo y sobre todo difundido a lo largo de todo el país y de todo el mundo, sino que también tenemos injerencia en la galaxia de ADN que nosotros estamos trabajando y estamos viendo en esta última diapositiva. Así que bueno, realmente el breeding moderno, el mejoramiento genético vegetal es un desafío. Limagrain está para dar esa batalla. Nosotros estamos muy bien posicionados en términos de los recursos que estamos utilizando para el mejoramiento genético vegetal. Y bueno, esperamos realmente ser uno de los jugadores importantes en este ambiente y en este mercado, utilizando todos estos recursos y todas estas herramientas para potenciar el rendimiento y generar los máximos rindes a nivel mundial. Así que bueno, les agradezco, repito, aguardo las preguntas ahora a continuación y bueno, espero haber sido lo suficientemente claro para que puedan comprender estos fundamentos. Muchas gracias. Muchas gracias a Ignacio por su presentación. Antes de pasar la pregunta, Ignacio quería hacer unas aclaraciones con respecto a la presentación. Lo dejamos a Ignacio un segundo antes de las preguntas. Bueno, gracias Lucas. Bueno, gracias a todos los que están participando de la charla. Es importante hacer algunas aclaraciones de aspecto técnico, como fue de ratas. La grabación, en la grabación aparecen las 6,2 millones de hectáreas de maíz de la Argentina y por ahí no se entendió bien, pero el 15% de las hectáreas de silaje es además de esas 6,2 millones de hectáreas. Y otra cuestión importante dentro de la fórmula de ganancia genética, lo que respecta a lo que yo mencioné como desvío estándar, en realidad es la varianza. Es importante hacer estas aclaraciones porque, bueno, en virtud de no modificar la charla grabada, preferimos hacer esta aclaración ex post para no cortar la naturalidad y que no suene algo artificial. Muchas gracias, Lucas. Excelente, Ignacio. Ahora vamos a pasar a unas preguntas. La primera que surgió es desde Jesús María. Preguntan si hay una tendencia de acortamiento dentro del plan de mejoramiento de Limagrain en pos de ampliar la adaptación para algunos materiales de siembra tardía. Si están buscando, digamos, materiales más cortos para fechas más tardías. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, la respuesta es sí. Pues como muchos de ustedes deben saber, la correlación entre ciclo y rendimiento es negativa. Entonces, el gran desafío de los mejoradores es acortar ciclo manteniendo el rinde y, si es posible, aumentando el rendimiento. Y sí, gran parte del esfuerzo que hace la empresa y que está haciendo la empresa
en la zona mencionada tiene que ver con la selección de materiales adaptados a la tecnología que utilizan los productores de esa zona. Así que la respuesta es sí, estamos trabajando, estamos ampliando nuestra zona de evaluación. Como mencioné en la charla, a medida que uno aumenta la evaluación, de alguna manera esos faros del testing ponen luz sobre una zona y sobre una forma de producir, y a medida que nosotros vayamos viendo la respuesta, vamos a poder ir tomando mejores decisiones para avanzar hacia lo que mencionó en la pregunta. Así que la respuesta es sí, el trabajo es un trabajo que tenemos que trabajar sobre una correlación negativa. Todos los que trabajan en investigación saben que ir en contra de la correlación es realmente un desafío muy arduo, pero sí, claro, por supuesto, desde ya. Es una zona que nos interesa, queremos participar y vamos a participar. Perfecto. Excelente, Ignacio. Otra pregunta que surge acá es cómo se explica la diferencia de rendimiento promedio entre Estados Unidos y Argentina. Si es dado por el manejo, la rentabilidad, la genética, el ambiente o cuestiones políticas. O una mezcla de todo, me imagino. Bueno, no es una suma, creo que no es una fórmula aditiva, sino que hay muchas multiplicaciones y hay muchas variables. Cada vez que uno en una fórmula multiplica, bueno, va aumentando de grado la fórmula y bueno, no es uno más uno. Creo fundamentalmente que hay dos cuestiones muy importantes. Manejo del agua, que bueno, justamente estamos atravesando el Congreso de APRESID, que ha sido un pionero y ha realmente hecho avances enormes en la eficiencia del uso del agua en nuestros sistemas productivos, pero además el tema de la fertilización, la nutrición, es muy, muy importante, así como, bueno, también el manejo de malezas, etcétera, ¿no? Pero creo que tanto uso del agua como uso de los nutrientes son las dos variables que en nuestros sistemas productivos todavía tenemos mucho para hacer, mucho para perfeccionar y también bastante para autocriticar, ¿no? Más allá de que los sistemas legales, las condiciones macroeconómicas, el tipo de cambio, la situación impositiva, restan a la competitividad de nuestro sistema agroalimentario. Nosotros como productores todavía tenemos mucho camino para recorrer en torno al uso del agua y al uso de los nutrientes. Excelente, Ignacio. Ahora, una pregunta que surge es, ¿cuál es el rendimiento promedio de las líneas endocrinadas y cuántas manejan en el programa de mejoramiento del Imagrain? Bueno, el rendimiento promedio de una línea endocriada podríamos decir que no es ni la mitad de lo que rinden las filiales, o sus hijos, o los híbridos. ¿Por qué? Porque la respuesta fenotípica en híbridos no es la suma de sus padres o del potencial de sus padres, sino que además tenemos, como había mencionado en la charla, un efecto epistático que nos permite explorar en híbridos rendimientos potenciales, por ejemplo en Argentina, de 14.000 kilos, 12.000, 15.000 kilos. Entonces podemos pensar que los padres de esos híbridos no superan entre los 5.000 y los 7.000 kilos. Eso es una buena medida de rendimiento de línea endocriada, adaptadas, porque por supuesto en los programas de mejoramiento nosotros tenemos un set de líneas adaptadas,
domesticadas al ambiente a través de todos los años de mejoramiento, y también tenemos un set de líneas exóticas. Líneas exóticas significan líneas que no son de alguna manera trabajadas o autóctonas de nuestro ambiente, y estas líneas exóticas pueden ser líneas tropicales o líneas muy precoces o líneas de otra madurez que no están totalmente adaptadas a la Argentina. La cantidad de líneas, nosotros trabajamos con un set de 10.000 combinaciones por año aproximadamente, que bueno, por ahí si hay alguno presente en la sala que se dedique al breeding, podemos pensar que 10.000 líneas con 2 o 3 probadores por grupo heterótico, estamos hablando de más de 30.000 híbridos por año. Excelente. Otra pregunta que refieren al tema de las líneas es cómo definen las líneas que traen de otros países y si hay líneas argentinas en el programa global de Limagrain. Bueno, el primer filtro para introducir líneas a nuestro ambiente es la madurez. Es un filtro muy importante y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con condiciones endógenas de nuestro territorio. Llámese tolerancia a virus y también tolerancia al Mythosporum o tizón. Pero fundamentalmente uno de los primeros filtros es la madurez. Y si en Limagrain hay líneas domesticadas para nuestro territorio, la respuesta es sí. Nosotros trabajamos en Limagrain en Argentina hace más de 9 años, y este proyecto comenzó como un proyecto de investigación y de selección de líneas e híbridos para nuestro territorio hace más de 8 años. Y nosotros hoy ostentamos con una muy buena porción de nuestro germoplasma adaptado. Y bueno, parte de nuestro trabajo como mejoradores es ir adaptando líneas de toda latitud, bueno, perdón, no de toda latitud, sino de todo el mundo, adaptarlas a nuestro territorio, incorporándole pequeños porcentajes de ADN de líneas sí ya adaptadas. Quiero decir, teniendo un pie adaptado, incorporamos líneas exóticas y vamos mejorando esta línea exótica con el pie adaptado que utilizamos en el programa, a través de cruzas recíprocas o a través de otras sintéticas. Hay distintas metodologías para recombinar el ADN de las líneas que estamos trabajando, inclusive que queremos incorporar. Esto también es importante mencionar que a través de las herramientas moleculares de marcación de ADN, nosotros podemos ser altamente eficientes en la persecución de alelos favorables o de alelos deseados a través de detección de QTLs o inclusive a través de genes específicos para alguna característica en especial que estemos buscando. Así que bueno, sí, nosotros tenemos líneas adaptadas, las adaptamos todos los años. No sé si se acuerdan, la fórmula de ganancia genética tiene un componente de varianza, que eso justamente es la variabilidad. Porque imagínense que nosotros, si tenemos que trabajar siempre con las mismas líneas y recriándolas entre ellas, va a llegar un momento que vamos a tener un nivel de endogamia altísimo, y eso va a ir en contra de la varianza de nuestra genética. Entonces, todos los años hay una porción de las nuevas poblaciones o de las nuevas combinaciones de padres que los breeders debemos respetar para mantener la variabilidad.
y todos los años o todos los ciclos de reciclado, los breeders tenemos la obligación de incorporar líneas exóticas para incrementar la variabilidad. Esto en los programas de Argentina, por ahí no es lo mismo que en un programa norteamericano, que hace más de 100 años que hace breeding y los niveles de endogamia son realmente un problema. Nosotros, como programas subtropicales, todavía tenemos un nivel de varianza alto, no como un programa tropical quizás de, no sé, de Asia, de India o de China, o inclusive de Brasil. Pero bueno, sí, nosotros tenemos que trabajar sobre la incorporación de líneas exóticas todos los años, en un porcentaje que nos permita trabajar y que no nos desvíe los resultados, ¿no? Por supuesto. Excelente y muy claro, Ignacio. Otra pregunta que viene por ese tema es si siguen utilizando líneas check para evaluar la actitud combinatoria de estas líneas o fueron reemplazados por algún uso de análisis estadístico avanzado que le permite evaluar a nivel de alelo directamente o de gen. Bueno, sí. Sí, realmente nosotros hoy tenemos la posibilidad de hacer, bueno, top cross o top cross in silico. Tenemos la posibilidad de hacer top cross in silico con un set de calibración. Ustedes imagínense que a través de la marcación del ADN, nosotros podemos establecer relaciones de parentesco entre los hermanos y de esa manera, imagínense que tenemos 1000 hermanos del mismo cruzamiento. Bueno, si imagínense que tenemos 1000 hermanos del mismo cruzamiento. Podemos evaluar una porción de esos 1000, calibrar un modelo de simulación y a través de establecer la relación de parentesco por marcadores moleculares, seleccionar los 1000. Quiero decir, nosotros tenemos un set de 1000, evaluamos 300 y a través de la información de esos 300 seleccionamos los 1000. Entonces, la respuesta es sí, utilizamos selección in silico a través de esta metodología, ¿no? Que es calibrar un modelo y a través de ese modelo después simular o predecir los resultados en función de los que ganan y los que pierden, y los que ganan traccionan a los que no fueron evaluados que comparten esos alelos ganadores o esos alelos elite. Entonces utilizamos, por supuesto, esa técnica. Y es muy importante mencionar que en Limagrain Argentina nosotros estamos trabajando en la fabricación de líneas a través de la técnica de DH, que nos permite evaluar hermanos enteramente homocigotas, con lo cual este tipo de calibraciones es mucho más exacta y precisa que si fuese un esquema de breeding tradicional donde estaríamos evaluando F4, F5 o F6, donde todavía digamos, no estamos trabajando con individuos 100% homocigotas. Muy bueno, Ignacio, genial. Hablando de este tema de evaluar las líneas, me preguntan acá si utilizan algún robot terrestre fenotipado o si hay margen, digamos, de mejora en el relevamiento de estos datos fenotípicos, o sea, que otras herramientas, además del uso de estos drones o robots, pueden colaborar con el aumento en la precisión y la objetividad de estos datos tomados a campo. Bueno, es una muy buena pregunta porque es un tema que a mí me interesa muchísimo. Si bien hay algunas palabras interesantes para pensar acerca en esto. Todo el mundo habla de genotyping, ¿no? O genotipado. Bueno,
podemos incorporar dos nuevas palabras que son envirotyping, que sería como caracterización del ambiente, y también phenotyping, que sería fenotipado. Toda la utilización de tecnologías que nos permitan ser mucho más precisos en la caracterización de ambientes van a poder permitirnos traspolar información en todo el mundo. Y en la charla un poco abarqué este tema. La idea no es específicamente ir al lote de General Villegas, suelo tapto, latitud tal, longitud tal, tanta contenido de materia orgánica, cuando uno caracteriza el ambiente. La idea es generar caracterizaciones macro, generar macroambientes, donde nosotros podemos definir un macroambiente en la zona de Rojas y de alguna manera poder inferir el comportamiento de esos genotipos en un macroambiente al este de Sudáfrica, por ejemplo. Eso, la única forma de hacer eso es caracterizar correctamente los macroambientes. Sin intentar ser súper específicos, pero sí poder tener caracterizados los macroambientes y de esa manera poder también predecir los comportamientos de los materiales en un macroambiente de Rojas o en un macroambiente de Sudáfrica o en un macroambiente del sur de Estados Unidos. Eso es envirotyping. Eso se hace a través de drones, robots, imágenes satelitales, relevaciones de humedad de suelo, temperaturas, series históricas. Entonces, sí, nosotros estamos pensando que eso debe ser de alguna manera atacado. Inclusive nosotros en el 70% de nuestras localidades tenemos sensores de humedad de suelo, tenemos a distintas profundidades, donde medimos a través de todo el ciclo del cultivo la dinámica del agua en cada una de nuestras localidades. Tenemos sensores de humedad relativa y sensores de temperatura. Debemos todavía mejorar todo lo que es radiación y bueno, y por supuesto radiación interceptada, ¿no? Pero para poder tener un modelo más completo y poder realmente generar un macroambiente mucho más confiable. Eso es envirotyping. Y phenotyping, lo que es fenotipado, digamos, observación del fenotipo en cada uno de los ambientes, nosotros actualmente sí utilizamos drones. La utilización de drones básicamente o principalmente es extracción de imágenes de distintas resoluciones y después el aparcelamiento de esas imágenes y después la interpretación a través de algoritmos de esas imágenes que se traduzcan en un número, ¿no? O en un valor. Nosotros estamos trabajando, tenemos algunos algoritmos ya probados dentro de la empresa en lo que es bueno, calidad de stand, de conteo de plantas, altura, vuelco, floración, y tenemos que seguir, y es un camino que definitivamente tenemos mucho por recorrer, y realmente a través imagínense que nosotros tenemos genotipado a través de marcadores moleculares, donde vamos al micrón y podemos interpretar un resultado o un valor de una porción del ADN. Tenemos que tener la misma precisión o tenemos que intentar tener la misma precisión cuando vemos una planta o una parcela en un campo, o en un lote, o en una localidad. En General Villegas, en América, en Pehuajó, en Villa María, en San José de la Dormida, o en Oncativo, no sé.
en ese lugar nosotros tenemos que tener la misma precisión y poder tomar la misma masa de datos y calidad de datos para poder después correlacionar todo, genotipo, fenotipo, ambiente. Entonces, en la fórmula de fenotipo, que es genotipo por ambiente y por supuesto la interacción entre genotipo y ambiente, nosotros tenemos que tener las tres variables o las tres partes de la fórmula lo mejor caracterizada posible. Así que, bueno, perdón, me extendí mucho en la respuesta, pero es algo que me interesa muchísimo y que todavía tenemos mucho camino por recorrer y creo que la tecnología es una herramienta excelente para cubrir esta demanda. Excelente respuesta, Ignacio, la verdad, muy buena y explicando la verdad todo este tema. Otras preguntas que surgen, por ejemplo, es ¿cómo cambia el idiotipo de maíz con el crecimiento del maíz de siembra tardía? O sea, si están buscando otro tipo de idiotipo ideal, digamos, para siembras tardías. ¿Cómo cambia el idiotipo? Bueno, voy a empezar por la segunda parte de la respuesta. Sí, estamos buscando mayor adaptación. Es la única forma de generar mayor eficiencia en el índice de cosecha. Tenemos que buscar adaptación y lo estamos haciendo. ¿Y cómo cambia el idiotipo? Y el idiotipo fundamentalmente es una planta o es un idiotipo que se adapte a situaciones de un periodo vegetativo, pensando en hacia dónde está orientada la pregunta, que es hacia el norte de la provincia de Córdoba. Por supuesto, el periodo vegetativo es más corto, la presión de enfermedades es distinta, tenemos enfermedades como el tizón, tenemos enfermedades como el espiroplasma o inclusive cercóspora, y después tenemos, por supuesto, la tolerancia a periodos de sequía o de estrés de calor mucho más intensos, y bueno, después la tolerancia a insectos, ¿no? Que eso puede ser a través de los traits o también a través de escapes fenológicos de la planta. Quiero decir, el idiotipo, ¿cómo cambia? Bueno, periodos vegetativos más cortos, mayor tolerancia a tizón, mayor tolerancia a cercóspora y a espiroplasma, una tolerancia, por supuesto, a mal de Río Cuarto, y bueno, híbridos más tolerantes a golpes de calor. Eso para mí son las variables que tenemos que tener en cuenta al momento de pensar un idiotipo para esa zona, ¿no? Buenísimo, bien claro los conceptos de cuál sería un idiotipo para maíz tardío. Otra pregunta que surge acá es cómo lograr ganancia genética y mejora en el rendimiento sin afectar, por ejemplo, las características deseables de materiales destinados a la molienda seca. No necesariamente uno tiene que perder cosas cuando tiene ganancia genética. Todo va a depender dentro de la fórmula de la intensidad de selección. Esa fórmula computa la intensidad de selección y la intensidad no tiene que ir en contra de traits favorables. Eso no tiene por qué afectar la selección. Si uno presiona un sistema de selección en contra de las características deseables, lo que va a tener va a ser una pérdida de esas características deseables. Más allá de si lo hace rápido, lento, si gana mucho o gana poco. Excelente. Otra pregunta que viene por ese lado es ¿cuál es la ganancia genética que están encontrando el maíz en Argentina y también dentro del germoplasma de Limagrain? Nosotros hoy estamos en ganancias genéticas promedios.
Todavía tenemos que seguir mejorando para tener saltos genéticos. Y la verdad que estamos en lo que los programas de mejoramiento habitualmente pueden esperar. Las ganancias del orden del 1, entre el 1 y el 2% anual, creo que es una ganancia esperable, y estamos trabajando para hacerlo. La forma en que estamos trabajando es intentando reducir el intervalo intergeneracional y aumentando nuestra varianza de germoplasma a través de incorporación de genética nueva, exótica y bueno, y variada, ¿no? Esas son las estrategias que hoy estamos utilizando, siendo que nuestra intensidad y nuestra precisión están en muy buenos niveles. Así que creo que nuestro desafío realmente es incorporar genética variable, nueva, exótica, con genes deseables, y además reducir al máximo nuestro intervalo de reciclado de germoplasma. Excelente. Otra pregunta que tenemos por acá es, ¿qué regiones ustedes están haciendo esta parte del testing? ¿En qué regiones de Argentina realizan el testing local, digámosle? Bueno, bien, está buena la pregunta porque podemos hablar de testing local. Nosotros tenemos hoy básicamente 4 macroambientes que son la parte de testing de selección. No de testing de híbridos terminados o de posicionamiento de un producto o de zonificación de un producto, pero sí de selección. Nosotros tenemos 4, que son oeste de la provincia de Buenos Aires, norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, norte de Córdoba y después la zona no ANEA tropical. Y bueno, ¿por qué menciono lo de local? Porque nosotros hoy, para que ustedes se den una idea, el nivel de competitividad al cual estamos accediendo, nosotros definiendo macroambientes podemos incorporar comportamientos de líneas en otras partes del mundo que respondan a las mismas características del macroambiente oeste de la provincia de Buenos Aires. Quiero decir, si nosotros tenemos un lugar en Sudáfrica que tiene las mismas condiciones macroambientales, podemos incorporar estadísticamente esos resultados para incrementar la cantidad de muestras y así nuestra precisión en la selección. O sea, si bien nuestro testing es local, nuestra visión es global. Eso es muy importante. Excelente. Yo tengo una pregunta más personal. Cuando estuvimos hablando del idiotipo de maíz tardío, hablamos de cuestiones como golpe de calor y muchas cuestiones de enfermedades, insectos. Y vos en la diapositiva mostraste que las grandes pérdidas de rendimiento se hicieron por sequía y por agua. ¿En qué están buscando, digamos, Limagrain? ¿A dónde apunta el mejoramiento para evitar esas pérdidas, digamos? Bueno, gracias por la pregunta, Lucas. Sí. Lo di por aludido, o sea, lo di por intrínseco, ¿no? Pero está bien la pregunta para disparar algunas cuestiones importantes. ¿Para qué nosotros queremos caracterizar un macroambiente? Nosotros queremos caracterizar un macroambiente para ver si algún híbrido, alguna combinación en ese macroambiente tiene un comportamiento diferencial a favor del rendimiento. Entonces, cuando nosotros caracterizamos macroambientes y censamos en tiempo real la dinámica del agua en cada una de nuestras estaciones de testeo, lo que intentamos hacer es
ver más allá de cuáles son los macroambientes de mayor potencial, los macroambientes de menor potencial, lo que intentamos ver es en las localidades que sufrieron estrés hídrico o puntos de marchitez permanente, cuáles fueron los genotipos o las combinaciones que sobrepasaron los rendimientos del promedio. Entonces, de esta manera, nosotros podemos, imagínate que nosotros tenemos, no sé, 2000 combinaciones de un padre por distintos hermanos, por distintos padres, ¿no? O sea, entonces es un cofactorial donde hay una clase que está cancelada, ¿no? Que es un padre, digamos, está cancelado, una clase está cancelada dentro del análisis. Entonces lo que estamos evaluando es la combinación de los distintos padres. Vos imaginate que en una localidad donde nosotros podemos identificar el estrés hídrico, porque esto es importantísimo, nosotros tenemos que poder saber ciertamente que en esa localidad, en periodo crítico, de tal fecha a tal fecha, hubo estrés hídrico. De esa manera podemos decir, en esta localidad que hubo estrés hídrico en el periodo crítico del cultivo, estos genotipos tuvieron mayor rendimiento. Y si yo te digo que de esos 2000 híbridos, hay 50 que tuvieron un mayor rendimiento y de esos 50 hay 30 que comparten los mismos padres, vos podés inferir que esos 30 tienen un valor a favor de la tolerancia a sequía, y de esa manera vos podés individualizar los padres y sí hacer con ese set de padres un ensayo de sequía. Ese es el camino habitual, normal que podemos esperar. Una vez identificados los padres que tienen tolerancia a sequía, haces un panel de esos padres en un ensayo de sequía, un fenotipado, intentando provocar sequía, y a través de ese fenotipado podés determinar QTLs o porciones más grandes, más pequeñas, QTL, genes o lo que quieras, o lo que puedas en realidad identificar dentro de ese panel de padres tolerantes. Ese es el camino. Esos padres tolerantes sí o sí tienen que tener rendimiento. De nada sirve identificar individuos tolerantes a sequía si no rinden, porque uno en un programa comercial, como es el caso de Limagrain, vende performance, no vende tolerancia a estrés. Imagínate, vos tenés que vender un híbrido, vos no podés vender un híbrido porque es tolerante a estrés. Vos tenés que vender un híbrido porque rinde mucho y es estable. Entonces, y el breeding es siempre una teoría de conjuntos, donde vos, de los que más rinden, obtenés los que mejor toleran la sequía. No es al revés. Porque el rinde es una caja negra mucho más grande, porque por supuesto tiene, además de tolerancia a sequía, tiene tolerancia a enfermedades, vigor inicial, no sé, profundidad de raíces, tiene, bueno, un millón de otras cosas, ¿no? Entonces, ese es un poco el camino para identificar genotipos tolerantes a sequía, para después poder recombinarlos. Cuando vos los recombinás, ahí empezás a incorporar esos alelos en tus nuevas creaciones. Mientras vos no los recombines, no ganaste nada, solamente sabés que son tolerantes. Cuando los recombinás, ahí empieza la ganancia genética y ahí empieza el breeding per se, o el mejoramiento, ¿no? Excelente, me encantó. La última pregunta ya que queda es, ¿qué espera Limagrain a futuro? ¿A dónde apunta su mercado o su objetivo, su visión o misión, como lo tenga dentro de la empresa?
Bueno, nosotros a nivel mundial lo que vamos a siempre intentar es cooperar para aumentar la provisión de alimentos a todo el mundo de manera eficaz, de manera sustentable y de manera que todos a nivel de humanidad podamos acceder cada vez más a una alimentación sana y sustentable. A nivel local, nosotros lo que estamos aspirando es a participar de los líderes del mercado de semillas, y por esto que la empresa, bueno, ha decidido ampliar sus herramientas y sus recursos en investigación, en desarrollo. Y bueno, realmente queremos seguir estando presentes en la zona núcleo, seguir siendo líderes en el oeste de la provincia de Buenos Aires, seguir participando con todos los cultivos en el sudeste, empezar a conversar con los protagonistas de la zona de Córdoba y norte de Córdoba, y por supuesto empezar nuestro camino en la zona tropical de nuestro territorio. No está de más mencionar que Limagrain trabaja en cultivos extensivos, no solo en maíz, sino también en girasol, en trigo y en cebada, así como también otro tipo de specialities como arveja, etcétera, y por supuesto soja, ¿no? Así que, bueno, realmente Limagrain quiere participar en todos los cultivos extensivos: maíz, soja, girasol, trigo y cebada, bueno, y en todas las zonas agroecológicas del país, ¿no? Excelente, Ignacio. Muy buena presentación, muy buena tanda de preguntas tuvimos. Te queremos agradecer a vos y a toda la audiencia y espero que nos estemos viendo en las próximas charlas. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, espero no haberlos aburrido, que haber sido claro, y bueno, en la presentación está mi email, está mi contacto, así que también me pongo a disposición de los participantes y agradezco el tiempo. Y gracias a vos, Lucas, por tu moderación. Listo, muchas gracias, la verdad. Muy buena charla. Nos vemos en las próximas charlas de Apresid. Bueno, adiós, que tengan buena semana.